Habíamos visto que podemos calcular en forma fácil el seno, coseno de algunos ángulos que son bastante conocidos, como es el 60 grados, 30 grados, 90 grados o 180, que ya los habíamos visto entonces en el capítulo anterior. Sin embargo, a veces necesitamos calcular algún seno, coseno de otro ángulo que no es precisamente uno de estos que ya vimos. Pero si los utilizamos en forma de suma, de resta, logramos entonces descomponer y vamos a descomponer en estos ángulos que sí conocemos sus valores. Vamos a hablar de lo que es las funciones trigonométricas en sumas de ángulos. El seno de un ángulo alfa más beta, donde alfa y beta van a ser estos valores conocidos, y así vamos a lograr calcular otros números. Si necesitamos entonces calcular seno de alfa más beta, lo hacemos de la siguiente forma. Calculamos separadamente el seno de alfa y lo multiplicamos por el coseno de beta, más el seno de beta por el coseno de alfa. Entonces vamos a poder descomponer y lograr utilizar estos otros valores conocidos de manera de poder calcular para otros ángulos donde estén compuestos. Si necesitamos ahora el coseno de alfa más beta, el coseno de la suma de dos ángulos, eso es equivalente al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Ya lo vamos a ver en ejercicio numérico. Y finalmente la otra función trigonométrica, la tangente de un ángulo alfa más beta, de la suma de dos ángulos. Eso es equivalente a calcular la tangente de alfa sumada con la tangente de beta, y todo esto dividido por 1 menos el producto de estas dos tangentes. ¿Cómo sería entonces en algún ejercicio aplicado numéricamente para que veamos la utilidad que tienen estas tres fórmulas que hemos visto? Veamos un primer ejemplo. El ejemplo que vamos a ver, vamos a elegir el ángulo de 75 grados. 75 no fue uno de los ángulos que habíamos conocido ni en el triángulo rectángulo ni tampoco en el equilátero. Entonces vamos a utilizar valores sí vistos antes como para poder calcular este de 75. ¿Cómo se puede descomponer el ángulo 75? En dos ángulos, 45 más 30. 45 ya lo vimos, 30 también. Y ellos sumados me dan 75. Aprovechando entonces las fórmulas que acabamos de ver, lo que necesito entonces es calcular el seno de alfa más beta. Alfa sería el ángulo de 45 y beta el ángulo de 30. Si utilizamos la fórmula entonces, el seno 75 es igual al seno de 45 más 30. O eso equivale a decir seno de 45 por coseno de 30 más el seno de 30 por el coseno de 45. Y todos estos los habíamos calculado antes, así que ya conocíamos sus valores. Reemplacemos por esos valores. Recordemos, el seno de 45, la raíz de 2 medios, o raíz de 2 partido por 2. ¿Cuánto vale el coseno de 30? Raíz de 3 partido por 2. Y así sucesivamente, como ustedes están viendo, hemos reemplazado por los valores que ya habíamos visto anteriormente. Y se nos transforman todos en valores numéricos conocidos. Por lo tanto, me quedan fracciones donde las puedo calcular sumándolas. Y la suma de estas fracciones, como estamos viendo en el ejercicio, llegamos que es igual a un valor ya conocido y por lo tanto hemos podido calcular el seno de 75 utilizando otros ángulos, porque lo pudimos descomponer en una suma. Y este otro ejemplo que vamos a ver, entonces calculemos, por ejemplo, el coseno del ángulo de 135. Tampoco un ángulo que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo podemos descomponer 135? Como 90 más 45. Eso suma 135. Entonces hemos dejado 135 separado en dos ángulos, un alfa y un beta. El ángulo alfa se va a llamar 90 y el ángulo beta sería 45. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula que acabábamos de ver, el coseno de alfa más beta. ¿Cómo era esa fórmula? Coseno de alfa más beta era coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Entonces, si reemplazamos por los valores, sería coseno de 90 por coseno de 45 menos
seno de 90 por seno de 45. Y esos sí los habíamos visto, los conocíamos. Entonces reemplazamos por sus valores. Recordemos que el coseno de 90 vale 0. Así que la primera parte se absorbe por este 0. Por lo tanto, me queda solamente la segunda resta, en la parte donde dice el seno de 45 por el seno de 90. Colocamos los números entonces y nos queda a que hemos llegado a que es menos 0,70. ¿Por qué quedó el ángulo negativo? Menos 0,7 o menos 0,070. El ángulo es negativo porque estamos hablando del coseno de un ángulo que pertenece al segundo cuadrante de la circunferencia. 135 está en el segundo cuadrante. En el primer cuadrante la circunferencia está hasta el ángulo 90. Por lo tanto, 135 es más grande que 90 y se pasó al segundo cuadrante. Entonces, en el segundo cuadrante vamos a medir el coseno. El coseno estaba medido en forma horizontal, en el eje X. Por lo tanto, si él está en el segundo cuadrante, lo vamos a medir hacia atrás del 0, hacia el lado negativo. Entonces, el coseno en el segundo cuadrante es negativo, menos 0,7. Y hemos podido calcular el coseno entonces de un ángulo que lo tuvimos que descomponer en una suma. Y así vimos la utilidad nuevamente de esta fórmula de suma de ángulos.